Este programa es presentado por Vinos H. Stagnari, Procolagen y Síntesis, Marketing y Comunicación. Buenas noches para todos, un placer. Yo les voy a anunciar desde ahora que este programa va a ser un programazo, como les digo siempre. Pero un programa que quiere o que busca sobre todo ir a una fuente muy fidedigna para aclarar muchos mitos y, si me permiten, muchas estupideces que uno escucha. Así que simplemente les voy a decir quién es el invitado. Durante muchos meses, mi querido Félix, que ya es popular entre ustedes, mi productor, me hablaba del señor Miguel Pastorino. Y yo debo reconocer, porque creo que es de humilde reconocer la ignorancia, que no conocía a Miguel. Y empecé a buscarlo en YouTube. Me pareció fascinante. El señor Miguel Pastorino es licenciado en filosofía. Ustedes saben que yo estudio mucho a mis entrevistados y no vienen hasta que yo estoy lista, como para preguntar todo lo que quiero. Licenciado en filosofía, ha realizado su doctorado en la Universidad Católica de Buenos Aires y me contaba con mucha honestidad: sí, pero decí que todavía me falta defender la tesis. Así que vamos a aclarar que le falta defender la tesis, pero creo que le sobra para defender la tesis. Actualmente ejerce como docente en la Universidad Católica del Uruguay y también en secundaria. Qué lindo eso. Y además fue en su momento director, y él me lo va a aclarar si estoy en un error, de toda la parte comunicación del arzobispo de Montevideo. ¿Estamos bien? En cámara, con ustedes, conmigo en el living de casa, el señor Miguel Pastorino. Nos llegamos, nos puso lejos. Miguel, un gusto. Bueno, igualmente, la verdad, un gusto estar acá y compartir este espacio contigo. ¿Por qué esta pregunta te mato porque no te la esperás? Yo hago preguntas raras. Está bien. No ¿Por qué nada. la filosofía? ¿Desde niña te gustó? Bueno, creo que no conocía lo que era, porque uno la conoce en el liceo, ¿no? Pero la filosofía siempre ha sido, cuando uno empieza a mirar para atrás, es algo que yo diría que todos los niños tienen algo de ejercicio filosófico, porque son cuando preguntas el porqué de las cosas que parecen obvias y que no son tan obvias. La filosofía tiene que ver más con la capacidad de hacer preguntas que con tener todas las respuestas. Y es una capacidad de desarrollar un análisis crítico de las cosas que todo el mundo da por obvias, ¿no? Y tiene que ver con la historia del pensamiento, ¿no? Y con nutrirnos de la sabiduría de siglos de pensamiento que se han discutido tantos temas, y con un ejercicio cotidiano de volver a pasar por nosotros en cada etapa de nuestra vida esas mismas preguntas que nunca contestamos igual. Porque si la pregunta sobre el sentido de mi vida yo me la hago hoy, no la contesto igual que hace un año atrás o que hace 5. Entonces, las grandes preguntas de la existencia están en todos los seres humanos. La filosofía, además, es una disciplina académica, rigurosa, que exige mucho estudio, donde uno se va metiendo, y la verdad que a mí me cuesta mucho separar la filosofía como estudio del ejercicio de la docencia. Doy clases desde el 2003 y de las cosas que más me apasiona es dar clase, ¿no? Y aprendo mucho de mis alumnos. Y ellos me hacen preguntas que me dejan a mí teniendo la obligación de ponerme a estudiar y a pensar las cosas que ellos me tiran, ¿no? Entonces, es algo que me ha acompañado siempre, la filosofía como disciplina más recientemente, ¿no? Pero Miguel no está porque hace media hora que estamos hablando fuera de cámara, este programa como la cámara prendida dura 5, creo que vamos a invitar más de una vez. Miguel está acá por un tema que a mí me interesa mucho, que creo que a ustedes les va a gustar oírlo, es muy interesante. Hace unos años, y yo le dije, y lo voy a nombrar, vi una entrevista completa que le dio a Romina en Perspectiva, quedé fascinada con lo que comentó ahí. Miguel creó un grupo que ahora nos va a explicar, que se llama Prudencia, ¿verdad? Prudencia Uruguay. Prudencia Uruguay, que está donde
El grupo lo forman médicos, profesores, abogados, psicólogos, que están defendiendo y bastante o serían la oposición de lo que planteó, creo, el senador, ahora diputado, Ope Pasquet, que Pasquet, todo el mundo tiene respeto, y yo respeto las creencias, planteó el hecho de despenalizar la eutanasia. Miguel, con mucho argumento, les puedo asegurar porque lo escuché fascinada este fin de semana, tiene mucho para rebatir eso. Entonces yo quiero que explique, entre muchos temas, el por qué no tan libremente, bueno, sí, despenalicemos la eutanasia. Todo tuyo. Bueno, gracias. Es un tema enorme. Mirá, todo pasó porque en realidad no es un tema al que yo me dedicara, yo me especializo en otros temas. El tema es que me invitaron de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay a dar una conferencia sobre este tema, porque como había un proyecto de ley del diputado Ope Pasquet sobre la eutanasia, los psiquiatras del Uruguay querían empezar a discutir estos temas e hicieron un encuentro entre filósofos, uno que estaba a favor del proyecto y intuían que yo podía estar en contra. Y bueno, en realidad yo me tuve que poner a estudiar y estuve 2 meses dejando mi tesis doctoral de lado para ponerme a estudiar todos estos temas. Y la verdad que aprendí muchísimo, pero además también me preocupé mucho porque me di cuenta que en la prensa, entre los legisladores, incluso en personal de la salud, hay un gran desconocimiento sobre estos temas y se usa la palabra eutanasia para cosas distintas. Y eso entrevera el debate. Yo te decía ahora fuera de cámara, pero lo voy a decir, y es que uno puede tomar la postura que tenga. Yo tengo mi postura y que la he madurado en estos meses y cuanto más me meto, más voy matizando cosas. Pero sí algo que me preocupa antes que mi postura es que hay mucha confusión y entrevero. Entonces, lo primero para lo cual surge Prudencia es que nos empezamos a juntar con gente que son de diversos partidos políticos, ateos, agnósticos, creyentes, pero que son profesionales que se dan cuenta las consecuencias que podría traer a la sociedad uruguaya un tipo de ley de esta categoría. Entonces, mire, te interrumpo con esto nomás, porque lo vi. ¿En qué países sí existe esta ley y ha quedado catástrofe? De modo muy distinto. En Bélgica y Holanda, o sea, en los Países Bajos, la eutanasia desde el 2002 y en adelante está despenalizada. Suiza tiene el suicidio asistido y lo hacen privados, no los médicos. En Australia, por ejemplo, bueno, España recientemente, ¿no? En algunos estados de Estados Unidos, como Oregon, que es el más famoso. No sabía. En Canadá, también en algunas partes de Canadá. Bueno, Colombia tiene un formato distinto, pero tiene algo, pero son como muy diversas las legislaciones. Los países que más han ido como a abrir la cancha para la muerte asistida, que le llaman, es sobre todo Bélgica y Holanda, son los pioneros, ¿no? Ahora, para empezar, creo, para aclarar, es que porque me pasa que en las redes, en Twitter, por ejemplo, me pasa que la gente a veces me comenta abajo, yo digo que a veces no te leen los artículos, te comentan antes de leer, dicen, yo no estoy de acuerdo porque yo si tengo que sufrir mucho, prefiero que me maten. Entonces te dicen eso, ¿no? Y vos entendés que a la gente si le das a elegir sufrimiento insoportable o que me maten, y mucha gente te va a decir, y yo que me maten. Pero en realidad el tema es mucho más complejo. Y ahí voy a decir lo primero, ¿qué no es la eutanasia? Eso lo es. Porque me pasó incluso con amigos periodistas que me decían, Miguel, al aire, ¿no? Yo no estoy, para mí un tipo que tiene muerte cerebral hay que desenchufarlo. Y vos decís, pero eso no es eutanasia porque ya está muerto. O sea, una persona que tiene muerte cerebral está clínicamente muerto. Entonces, por lo tanto, tenerlo conectado ahí, bueno. Después me dice, bueno, pero yo estar toda la vida conectado a un ventilador. Bueno, pero en Uruguay hay una ley de voluntades anticipadas que existe y que no en todos los países hay, que nosotros la tenemos. Quiero que, vamos a poner a Consócalo, Uruguay tiene su ley de voluntades anticipadas. Que la expliques bien, ¿desde qué año la tenemos? ¿Y ahora, en qué consiste? Sí, ahora justo porque en el derecho no soy tan bueno, de memoria de qué año no la tengo. Pero la gente estoy segura que no la conoce. Pero tiene ya varios años. Sé que tardó en discutirse como 7, 8 años, llevó mucho tiempo en procesar una ley de este tipo, convocando a todos los actores de la sociedad. Y esta ley lo que defiende es la autonomía del paciente, porque cada vez más la medicina ha abandonado ese tono paternalista de que el médico poco más que te dice todo lo que tenés que hacer, sino que vos tenés derecho a saber lo que te pasa, a entender lo que te pasa y a decidir cómo querés avanzar en esos tratamientos. Y por ejemplo, vos en Uruguay tenés derecho a desistir, por ejemplo, de ciertos tratamientos que vos entiendas que te van a dar más vida, pero más sufrimiento. Entonces vos podés decir, no, mire, ¿sabe qué? A mí denme calmantes, denme sedantes, pero no me hagan más tratamientos para prolongar la vida o no me conecten a un soporte artificial y lo dejo por escrito.
Llegado el momento, me sedan y yo no tengo por qué prolongarme la vida artificialmente. Eso no es eutanasia, eso es éticamente correcto desde la bioética, desde la ética médica, y en Uruguay es posible, pero mucha gente no conoce que existe esta ley. Vamos a ponerlo, porque tenemos que pensar que mucha gente que nos mira tienen que entenderlo. Vamos a hacer un juego que es, cuando yo fuera, vos sos el médico y yo soy el paciente. Y a mí me diagnosticaron, a ver si yo te entendí bien, una esclerosis múltiple. Me dijeron, mira Mónica, es muy avanzada, entonces yo puedo decirle a mi médico, doctor, cuando llegue el momento en que yo ya no pueda hablar, en que yo ya me cueste respirar, yo quiero morirme. Básicamente sería eso. Bueno, lo que pasa es que lo que el médico no puede hacer, porque eso sí sería eutanasia, es darte una sustancia letal para matarte. Eso sí es eutanasia. Entonces, ¿cómo hacemos la voluntad? Lo que pasa es que el tema de las voluntades anticipadas consiste de esta manera. Es que, por ejemplo, si yo tengo 80 años y tengo un cáncer muy avanzado y tengo otras patologías que me descompensan bastante, yo le puedo decir al doctor, yo no quiero más quimioterapia. Entonces, ¿para qué? Para si yo cuánto más voy a vivir. Y entonces de repente yo tengo el derecho de decir, ¿sabe qué? No me entuben, o sea, denme sedantes para no sufrir, pero no que te maten, porque eso sí sería eutanasia. Sino que simplemente la enfermedad te va matando y a vos te van dando calmantes, sedantes para que no sufras, pero no te alargan la vida con tratamientos fútiles que no tendrían ninguna razón. ¿Pero tengo que tener 80 años? No. No, porque a veces puedes tener una enfermedad de ese tipo más joven. Yo te puse un caso X. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un caso que hay, ¿no? que pasa muchas veces, que esto se confunde mucho en Uruguay, lo que se llama la sedación paliativa. Si una persona está en una fase terminal, digamos, le queda poco tiempo de vida, y los síntomas que tiene son refractarios, es decir, no se pueden controlar, le falta el aire, bueno, se descompensa de muchos modos. Está pasando muy mal. Entonces, ¿qué hace? Con la autorización muchas veces de la familia y de la persona previamente, o porque el médico lo indica porque no hay otra salida mejor, se le seda, es un coma inducido, que le va a durar horas o días hasta que la persona muera, pero lo mata la enfermedad, no la sedación. Y mucha gente que no le explican esto, piensa que a su familiar le dieron calmantes de más para matarlo antes. El famoso cóctel. El famoso cóctel, que es un mito que los paliativistas te explican que hace más de 20 años que ni se habla de eso en serio en la medicina, pero que quedó el mito instalado. Es decir, en Uruguay no se practica eutanasia en el sentido de que no se matan a los pacientes ni se adelanta la muerte con la sedación paliativa. La sedación paliativa, si a vos te dejan de dar la sedación, vos te puedes despertar, porque son sedantes. Lo viví. Y se supone que la persona, si ya no hay modo de controlar esos síntomas, va a pasar del estar sedado a morir en paz. Porque tenemos derecho a morir sin sufrimiento y en paz. Pero se confunde eso con que la persona le pida al médico, que esto es lo que se postula en estas leyes, que le pida al médico que le dé algo para morir. ¿Sí? Que no es lo mismo que yo... Porque esto cambia la mirada de la medicina sobre el paciente. Es decir, una cosa es que el médico busque aliviar el sufrimiento, acompañar en el proceso de morir, tratar de evitar todo tipo de sufrimiento, pero no quitarle la vida al paciente. Y aquí el problema, ¿dónde está? Es un problema complejo porque estamos también en una sociedad donde hay mucho miedo al sufrimiento y donde la gente, cuando mira un escenario futuro, en general los que están padeciendo una enfermedad sí quieren vivir, pero los que estamos sanos, cuando imaginamos un escenario así, decimos, no, a mí si hay una posibilidad de cortar antes, no me alarguen esa complicación. Tiene que ver con cómo imaginamos eso. Pero yo he hablado con médicos paliativistas en Uruguay que tienen 30 años de experiencia, que me dicen, de 8.000 pacientes, cuento con los dedos de la mano los que me pidieron, doctor, me quiero morir. A veces porque se los mandan tarde ya, porque el cuidado paliativo a veces tiene que arrancar mucho más temprano. Y se lo mandan cuando ya lo derivan a paliativos, cuando ya la persona hace años que viene sufriendo, lo cual es terriblemente injusto. Pero eso es parte de las inequidades que hay y de los problemas del sistema. Y entonces la persona llega ya viene cansada de sufrir. Entonces lo que dice es, yo me quiero morir. Y ella me contaba, esta doctora, si yo lo alivio, la persona hace días que no duerme y le doy un medicamento para que pueda dormir bien, porque los paliativistas saben de esa farmacología que hace que la persona empieza a sentirse mejor y la persona deja de hablar de la muerte, porque aunque sabe que le quede poco de vida o más o menos, tiene otro estado de ánimo porque pudo dormir, porque puede respirar mejor,
¿Por qué un montón de cosas? Porque se siente querido, se siente cuidado, estaba desesperado. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de leyes en otros países? Que una persona que no accede a buenos cuidados, fácilmente, con una ley así, decís, bueno, si quieres morir, ¿cómo no? Acá tenemos la opción. Yo te voy a interrumpir con algo, Sí. porque yo soy media brava y me quedan dudas. Vamos a poner el caso de una persona que sabe que está en una situación terminal. Sabe, me pasó hace poco con un amigo, sabe que es una situación terminal, ya se eligieron los médicos, el famoso está todo tomado, y sabe que en cualquier momento se le viene y cuando no aguanta más el dolor, les dice por favor. Entonces le dan una sedación, normalmente se saca de ambiente a la persona, esa es la realidad, la persona Sí, claro. no queda consciente. Y se sabe que el gran componente es la morfina, o uno de los grandes componentes. Que no es un sedante, más bien es para calmar el dolor. Vos hoy dijiste, lo mata la enfermedad, pero también científicamente, constantemente muy abierta, y sabes, está comprobado que la morfina va debilitando el corazón también. Bueno, ahí los paliativistas, yo todos los que escuché, viven peleando contra eso y dicen que eso no es cierto y que lo han dicho médicos eso. Y los paliativistas insisten, de hecho hubo un encuentro de paliativistas para la prensa sobre los mitos de la morfina. Y ellos dicen que la persona, o casualidad, le dan la sedación y se muere. Y ellos lo que te dicen es, Se muere la enfermedad. primero, no hay que confundir porque se confunde sedación con morfina. La morfina, lo que me dicen los paliativistas, porque yo no soy médico, es que el techo de la morfina es el dolor, no hay límite. Y que justamente la persona necesita la dosis que tiene indicada. Claro, yo no le puedo dar más como de ninguna otra cosa. Lo que está indicado es que se le dé la dosis esa. Esa dosis no le va a acortar la vida. Y la sedación tiene que ver con eso que tú decías. Y está la sedación final que ya sabemos que no va a despertar. Porque lo que se busca es, y acá no tenemos que olvidar el tema del principio de la ética médica, que en el Uruguay es en el Uruguay es ley la ética médica, el código de ética médica, donde al médico, desde hace 2500 años, mucho antes del cristianismo, desde el juramento hipocrático, el médico no puede hacerle mal a su paciente aunque su paciente se lo pida, aunque le diga córteme el brazo, el médico no lo va a hacer. Porque, y esto tiene que ver con un tema, y tal vez el más difícil filosóficamente de explicar, que es un tema de derechos humanos. Los derechos humanos se apoyan, todos los derechos humanos, se apoyan en la dignidad inherente que tiene todo ser humano. Toda persona tiene igual dignidad. No importa quién sea, ni dónde viva, ni su edad, ni lo que esté viviendo. Esa dignidad no depende de su situación. Por lo tanto, si esa persona te pide algo que atenta contra su dignidad, que la tortures, que la esclavices, que la explotes o que la mates, tú no tenés el derecho de hacerlo por una razón de derechos humanos. Es decir, que alguien que diga violar mis derechos humanos, aunque lo quiera, por respeto a la persona no tengo que hacerlo, sino que por respeto a la persona tengo que decir, tú como sos una vida humana, yo tengo que hacer todo para que tú no sufras, pero yo no voy a quitarte la vida. Porque pero eso está penalizado, porque es un homicidio, ¿sí? Entonces, el tema es que cuando se ve como acto compasivo matar, se deja de lado que el acto compasivo es aliviar el dolor y aliviar el sufrimiento de todas las formas que tengamos. Y además hay una cosa que se olvida, que es el componente psicológico. Todos los que estudian la tanatología y los procesos en el morir, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, famosa por todos los estudios, por acompañar a morir. y ella habla de las fases. Entonces, las personas que antes de morir viven procesos que a veces de madurar cosas de su vida espiritual y su vida psicológica que no lo hicieron en toda su vida. Y los expertos en cuidados paliativos te dicen, los procesos que se viven ahí son tremendos, pero es un tabú para nosotros, para la gente. La gente no quiere hablar de eso, le da miedo. Pero sin embargo, las personas quieren despedirse, después se deprimen, se bajonean. ¿Qué pasa? Pasan por muchas etapas y al final logran reconciliarse y aceptar. Pero pasan por momentos de negación, por un momento de ira, por un momento depresivo. La rebeldía también. ¿Y qué pasa? Y nosotros acompañamos ese proceso. La gente se acompaña en el proceso y eso es ayudar a morir, ayudarle a prepararse, porque el ser humano es el único animal que sabe que va a morir y que no vive la muerte como un acontecimiento biológico nada más, sino que lo vive como el final de una historia de vida. Por lo tanto, hay que ayudarle a vivir con sentido, porque a veces puede ser muy hipócrita, para mi visión, que se le diga, bueno, pero si tú tenés esta visión y a ti te parece que la vida no tiene sentido, tú tenés derecho a pedir que te maten. Entonces yo les digo, lleven el argumento hasta el final. Si todos tenemos derecho a pedir la muerte, la mutualista debería dar suicidio a cualquiera que lo pida, porque considera que su vida tiene que terminar.
Ahora, hoy dijiste algo Sí. que me dejó media preocupada. Preocupada no, porque yo cuando escuché esto de la ley que existía de voluntades asistidas, un poco me ilusioné con que estábamos más avanzados y era más fácil. A ver, ¿te acuerdas de la película? Yo soy muy cinéfila, Still Alice. Julianne Moore, ganadora del Oscar, se enferma de Alzheimer Ah, sí, ahora sí. a una edad Hace muy años temprana, emblemática, a mí me encantó. Acá se llamó todavía Alicia o no me acuerdo. A los 45 años, un caso real, empieza a sufrir Alzheimer, pero llegó un punto que el esposo sale Baldwin, que ahora está en todos los medios por lo que le ha pasado, llegó un punto en que ya no encuentra ni el baño en la casa. Entonces yo vuelvo a ponerme en la piel de ese personaje y yo creería que llamando a mi abogado podría decir, escuchá, me está pasando esto, yo no quiero más esto, ahora me quiero morir. Pero con lo que vos me dijiste me da la impresión de que no es tan fácil. Bueno, lo que pasa es que justamente la cuestión de que alguien pida que porque considere que su vida no es menos digna por estar limitado, por ser más dependiente, por ser más vulnerable, por sentirse una carga para los demás, que es lo que le pasa a muchísima gente, ¿eh? Bueno, ¿qué le decimos a esa persona? Porque lo que está pasando ahora es que cuando yo acepto, porque una ley no es para un caso ¿Vos me excepcional. entendiste? Sí, una ley no es para un caso excepcional. Una ley rige para todos. ¿Y qué ha pasado en otros países? Que lo que empezó vendiéndose como una excepción para personas en situaciones súper extremas, que piden morir, que en lugar de aliviarlas y acompañarlas y ayudarles a encontrar sentido a esa etapa de su vida, les dicen, esta es una mejor opción, acabar con la vida. Lo que sucede es que después, lo que le llaman la pendiente resbaladiza, empiezan a abrirse los casos, porque una persona dice, yo en vez de vivir con una demencia, y mejor morir antes. Entonces, ¿qué sucede? Hoy Pero en eso Canadá, sería la eutanasia. eso no sería la ley de voluntades asistidas. claro, eso sería la eutanasia. Porque, ¿qué sucede? Hoy en los países donde la eutanasia es legal, ya se ha ampliado a personas con discapacidad. ¿Por qué si una persona que va a Sí, yo tener... te escuché decir eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo acepto que un tipo de vida la considero menos digna y por eso sería legítimo matar a una persona o que pida la muerte, bueno, cualquier persona que diga que su vida no es digna por una limitación que le frustre, estaríamos diciendo que es válido acabar con su vida. Y de ser una opción, se convierte en una obligación social. Porque, por ejemplo, un caso reciente en Canadá, de estos días, salió a luz, de un señor que con una discapacidad muy grande y que solo lo podían sostener en el hospital con todos los cuidados, si lo mandaban para la casa, iba a ser un desastre su vida. Le dijeron que no le podían cubrir más y que lo único que podían hacer es o lo iban a echar para mandarlo para la casa Ah, lo escuché que lo dijiste. o le ofrecían un suicidio asistido. Como si te ofreciéramos. Como que fuera, mira, no te puedo bajar un pasaje a Nueva York, Ay, pero eso me pareció podés ir acá a la horrible, vuelta. eso me pareció horrible. Entonces vos decís, solos, que no los visitan, que se sienten que son una carga para sus hijos, para sus nietos, que le dicen, no vengas a verme, porque esa persona, ¿con qué facilidad te diría, yo no quiero ser una carga? Ahora, ¿esa persona quiere eso o esa persona capaz que está esperando que alguien le diga, vos sos importante para mí y yo quiero estar contigo y no tengo ningún apuro Sí, para pero de acompañarte? pronto nunca nadie va. Claro, pero el tema es, ¿eso nos habilitaría a descartarlos? No. Entonces, el problema está en que yo lo que considero, y acá voy al argumento para mí más grave, y es, lo que se presenta como un derecho termina siendo una pérdida de derechos y de garantías, porque habilitamos a que personas con depresión, con baja autoestima, que consideren o que tengan miedo a determinados Sí. deterioros, yo lo he contado, creo, me lo habrás escuchado, pero yo he tenido familiares que murieron recientemente, no por la pandemia, pero justo en el 2020, mi mamá de un infarto, mi abuelo tenía Lo una dijiste demencia. el otro día, sí. Y yo tengo el recuerdo, y lo he contado, de mi abuela diciendo, él ya no sabe ni quién es, pero yo sí sé quién es, ¿no? Entonces la dignidad de la persona tiene que ver con que cuando en una sociedad nosotros nos cuidamos unos a otros, cuando éramos bebés, otros nos limpiaron cuando no sabíamos ni quiénes éramos y nos bañaron día tras día y no cansamos. Pero sin embargo, cuando nos toca devolver ese gesto, no tenemos tiempo, se lo delegamos a un tercero, nos parece una... ¿no? Y entonces, y las personas que además no quieren que los hijos gasten tiempo en hacer eso, dicen mejor para eso, y cuando en realidad yo creo que ahí perdemos calidad humana, porque los cuidados mutuos nos hacen más humanos. Y entonces, en una sociedad individualista y consumista, donde todo tiene que ser, vale solo lo que produce, hay un riesgo de empezar a ver que las vidas más limitadas son vidas inútiles, vidas que no sirven, y no es que nosotros las vamos a descartar, no, ellos se van a convencer.
y ellos van a pedir, ¿saben qué? Ya es la hora. Y esto es lo que ha pasado en estos países donde ya no hay tantos ancianos con estos problemas. ¿Por qué? Porque ya lo prevén antes, ¿no? Incluso hubo un caso terrible en Holanda de un tipo que le pidió al médico, vamos a apurar un poquito porque yo tengo un viaje y mi papá no se muere más, ¿no? Claro, porque habían hecho tratamientos, pero... Porque además hay otro mito. Eso es espantoso. La idea de que la eutanasia es una inyección que te dormís en paz también es falsa. Porque hay estudios clínicos que se publicaron porque no hay una receta para matar gente. Y en todos los países hacen cosas diferentes. Y las sustancias que dan muchas veces provocan problemas en un 30-40% de sufrimientos muy grandes antes de morir. Y eso es una cosa que no se dice. Además de que yo considero que igual esté mal, pero a veces parte de la publicidad es, bueno, por ejemplo, la inyección letal, hay un anestesista que publicó esto hace poco, que se da en Estados Unidos para la pena de muerte. Esa te iba a decir. Esa es una de las que se ha visto, a ver, bueno, ¿qué es lo que se hace? La primera inyección paraliza a la persona. La persona está sufriendo y tú no sabes lo que le pasa. Pero claro, porque es invisible, porque está paralizada. Pero yo creo que el problema más grave tiene que ver con una cuestión de derechos humanos y es, ¿cuál es la tarea de un Estado, de una sociedad con los más vulnerables? Porque yo te voy a poner esta situación que le ha puesto, ¿no? Una persona que vive en un edificio sin ascensor, en un tercer piso, en silla de ruedas, que no tiene quien lo cambie. Cuando va a la mutualista no quiere volver a la casa, dice, doctor, yo me quiero morir. Pero el problema por el que se quiere morir es por la injusticia social que está instalada en su vida. Entonces, el problema es que muchas injusticias sociales terminan en una eutanasia clínica porque justamente no hemos sido capaces como sociedad de darle una vida que le permita vivir esa enfermedad o esa limitación de otra manera. De todas maneras, yo vuelvo a la misma pregunta. Yo me había hecho muchas ilusiones con lo de las voluntades anticipadas. Sí, pensé que era algo más práctico y más fácil. Y estoy presumiendo que no. ¿Tenés conocimiento de casos de gente joven, por ejemplo? ¿De gente joven, por ejemplo? Bueno, gente que con el COVID dijo, a mí si me empeoro no me entuben. Ahí está. Eso es una voluntad anticipada. ¿Y se ha hecho? Sí. Bueno, ahí tenemos un ejemplo importante, que es lo que yo quería escuchar. Esta persona con COVID que a vos te consta era una persona relativamente joven. Bueno, no, este caso no tanto. Este caso no tanto. Pero puede haber casos de personas relativamente de 50 años, ponele, como yo, que vos digas... Si esto se complica... Yo no quiero que me sometan a tratamiento solo para mantenerme vivo, para reanimarme. Y no es tan difícil de llevar a cabo. No, eso además es un acontecimiento por escrito, no precisas ningún escribano ni nada. ¿Ah, no? No. ¿Solo el médico? Sí, y que tu firma y que vos incluso podés dejar eso, incluso podés dejar indicado a tu familia cuál es tu voluntad para cuando vos entres en estado de inconsciencia, de que no te hagan X tratamientos. Pero tú tenés que estar informado. Disfruta lo mejor de H. Estañari, directo de la bodega a tu casa. El envío de 6 botellas o más es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te llevas de regalo una espectacular harina de orujo de Tanat. Un súper antioxidante natural, fuente de taninos, polifenoles, proteínas, vitaminas y minerales. Los beneficios del vino en un producto natural apto para todos, que también podés adquirir en nuestra web. Hacé tu pedido en nuestra tienda online estañari.com o por WhatsApp al 096-109-606. H. Estañari, vinos de autor. Homeopatía Fármaco es una farmacia ecológica con productos naturales de gran calidad. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Nos podés encontrar en nuestras sucursales de Cordón y Ciudad Vieja. En nuestro laboratorio preparamos los medicamentos homeopáticos con gran innovación tecnológica, respetando los controles de calidad y las exigencias reglamentarias actuales. Encontrar nuestra variedad de productos en nuestras sucursales. Homeopatía Fármaco, farmacia ecológica del Uruguay.
que has estudiado tanto también. Me fascinó el tema que estaría para otro programa, que estudiaste mucho el tema. Es un especialista en el tema sectas también, ¿no? Y de religiones sabes mucho. ¿Crees que tiene algo que ver la creencia y la fe en esto? Porque en Uruguay, yo lo sé, pero además me lo reafirmaste en esa entrevista o en una nota que leí de ti donde decías que Uruguay es de los países que es más laico y menos pelota le da a las religiones o una cosa así. Para el que es creyente puede haber además argumentos religiosos, pero los argumentos en contra son argumentos filosóficos. Y te voy a ir, ¿cuál es el argumento filosófico más importante? ¿Cómo entendemos la dignidad? Desde Kant hasta nuestros días hay dos modos de comprender la dignidad que en realidad Kant los tenía vinculados. La dignidad como algo que el ser humano nunca pierde y la dignidad como la autonomía de la persona. Entonces, yo te puedo decir que respetar tu dignidad es no atentar contra tu ser. Atentar contra tu vida sería atentar contra tu dignidad. Pero, por ejemplo, en el caso del diputado Pasquet, que en una línea donde defiende mucho más la idea de dignidad como una idea de autonomía, él entiende que la persona, si no le respetamos su libertad, no le respetamos su dignidad. Lo cual también es cierto. Y en eso tiene razón. Que es cierto. Por supuesto que tiene razón. El tema es que aquí hay algunas cosas que son un poco idealistas desde mi perspectiva. Y es respetar la libertad de la persona. Para cuando pide que vos le hagas daño, ahí hay un límite y es que la dignidad de su ser persona estaría por encima, según el propio Kant, ya del siglo XVIII, del ejercicio de su libertad, porque yo no debería usar la libertad en contra de mí mismo, ¿no? O sea, eso es como el concepto clásico, ¿no? Lo que pasa es que a su vez, muchas veces se presenta esto como una decisión que alguien toma, no sé, sentado en el sillón como nosotros, sin ninguna enfermedad, pensando en el futuro. Pero en los hechos, las personas que serían pasibles de pedir la eutanasia son personas que están bajo un gran sufrimiento y que pedirles que digan si quieren que quieren morir o no es como pedir un consentimiento a alguien que está siendo torturado, es decir, está viciado por el sufrimiento. En todo caso, lo que hay que hacer es aliviar a la persona, porque cuando yo lo que hago es pedirle esa opción, muchos tal vez, por lo que ya te comentaba, de su baja autoestima, de sentirse una carga, digan, y bueno, vamos por eso, pero la persona en realidad quiere morir. Yo escuché a un psiquiatra decir, cuando la gente se suicida en general, que es muy complejo, y hay muchos factores, y hemos estigmatizado mucho el tema del suicidio, pero ahora parecería irse al otro extremo, a presentarse como un acto casi como que en un viaje al Caribe, ¿no? Entonces, porque es como, yo he visto algunos programas de televisión donde se presenta el suicidio asistido como el acto de la gran libertad de la persona, y vos decís, y es dramático para la familia, es dramático para la persona. La gente que se quiere suicidar, en general, quiere acabar con la vida que tiene, no con su vida. No quiere más esta vida que está teniendo. Pero tienen su derecho a no quererla. Claro, a no querer la vida que está teniendo. ¿Y qué tengo que hacer yo que estoy enfrente? Cuando tengo un amigo que me dice, Miguel, yo me quiero morir, esta vida no tiene ningún sentido para mí. Lo que le digo, está bien, tenés razón, o le digo, o trato de ver cómo hago para eliminar ese sufrimiento que es el que le está dando los deseos de morir. Porque yo no sé fácil pensarlo a alguien que está en una fase compleja de una enfermedad, pero el mismo argumento debería usarse para cualquier situación donde una persona te plantea que quiere acabar con su vida. Mirá. Porque ahí lo que yo veo como riesgoso es el planteo de decir, yo respeto tu decisión, cuando a veces somos seres humanos dependientes, desde que nacemos hasta que morimos, y la autonomía total es una ficción, porque en realidad nosotros nos vemos por cómo nos ven. Nuestra autoestima tiene mucho que ver con cómo nos sentimos valorados y cuidados en la vida. Ustedes recuerden que tienen varias vías de comunicación para comunicarse conmigo, con Félix, con nosotros, a mereces20212@hotmail.com, a mi directo de Instagram, al SMS en la fanpage. Pregunten si ustedes quieren que Miguel responda alguna duda que les quedó, si ustedes quieren que el señor Miguel Pastorino vuelva a hablar sobre un tema. ¿Tendrías algún problema? Ninguno. Encantado. Hace muy poquito, voy a citar el cine de vuelta porque de paso los hago entretener, vi una película que me fascinó. Yo soy muy cinéfila, igual que mi productor, con el señor, que supongo que los ubicás, Stanley Tucci, y el actor inglés ganador del Oscar también, Colin Firth. Un amor memorable. La historia habla
y yo quiero tu opinión, porque tiene que ver con esto. Acá Colin Firth, pareja homosexual de un pianista exitoso, casado con Stanley Tucci, que es un escritor de la hostia. A Stanley diagnostican un Alzheimer, tiene mucho que ver con lo que venís planteando, pero que va avanzando de tal manera que él va viendo de a poquito que ya no puede escribir. Él tiene un diario de su enfermedad, y él va viendo. Entonces un día lo sienta a Colin y le dice, bueno, mira, yo quiero esto. Cuando vos veas que yo ya no puedo sentarme y escribir 2 frases que tengan coherencia, quiero que vos me mates. A lo que su pareja, obviamente, se niega. Y no voy a contar la película. No hagan spoiler. Pero muy lindo el tema. Yo te digo lo que siento yo y vos me decís si estoy mal. Si mi pareja me pide eso, es una decisión terrible, terrible. Pero lo haría. La verdad, contra todo, me sale la frase en inglés, la que es all odds, lo haría. Si fue el pedido de no verse ya en un estado en que no puede hacer lo que más aman, que es escribir, lo haría. ¿Vos me tildarías de asesina? Bueno, la palabra asesino no, porque es muy fuerte. Yo, porque ahí es una situación muy compleja. Yo de todas maneras te diría que para mí estamos en una sociedad donde no valoramos la vida humana en cualquier situación solo cuando entendemos que tenemos un montón de capacidades posibles. Entonces, el problema ahí es que hay personas que ya vienen a esta vida y reman mucho luchando con muchísimas dificultades, y es el doble discurso que tenemos para mí en estos temas con la discapacidad. Porque te voy a contar algo que puede ser escandaloso, que yo escribí sobre esto, un artículo que después te lo puedo pasar, y es el peligro de no entender que la sociedad se humaniza en la medida en que aprende a cuidar al débil y al vulnerable y a resignificarle el sentido de su vida. Yo he conocido gente muy limitada psicológica y físicamente, en silla de ruedas, que va a visitar a otros que están deprimidos, encerrados en una silla de ruedas. Es decir, vi el caso de Esteban Bullrich con el ELA, que es una enfermedad devastadora, que está el testimonio, lo pueden ver en YouTube, una entrevista en CNN a Esteban Bullrich, y cómo él a los periodistas los deja de cara hablando, él de que sabe que tiene un pronóstico de vida muy corto, y cuando habla de sus hijas y se quiebra, y es brutal cómo él encara, a medida que se va a ir limitando, cómo encara su vida, pero eso ayuda a encontrarle un sentido distinto. Y yo creo que ahí el deber de humanizar tiene que ver con ayudar al otro a humanizarlo. Yo lo que te quería contar, que obviamente no se puede comparar con lo de ahora, pero es muy interesante. Yo me puse a leer un libro de un historiador alemán, Ali Gotz, que se llama Los que sobraban, que es una historia de la eutanasia en la Alemania antes de Hitler y durante los nazis, que fue donde en la época moderna se creó la eutanasia tal como se concibe hoy. Y los argumentos que usaba la propaganda de Goebbels era: las personas tienen derecho a morir si así lo desean, sobre todo cuando sus vidas están limitadas. Si son una carga para su familia, Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, el tema económico era muy complicado y las familias no podían sostener un chico, y en aquella época no había los cuidados paliativos que hay hoy. Y entonces se hizo una película en 1941 que se llama Yo Acuso, la hizo Mark Goebbels, donde una chica, una enfermera con esclerosis múltiple, le pedía a su esposo que la matara. La película es súper conmovedora y lo que busca justamente era sensibilizar a las personas, porque los alemanes, no por temas raciales, porque eso vino después, sino por temas económicos, empezaron a convencer a los propios alemanes a entregar a sus familiares, ancianos con demencia, niños con discapacidad, para crear, donde se crearon los famosos T4, los hospitales en Berlín y en otras ciudades, donde se crearon las primeras cámaras de gas. No se crearon en los campos de concentración, sino que se crearon para dar una muerte dulce a aquellas personas cuya vida ya no valía la pena. Y entonces muchos de ellos consintieron que sus familias los entregaran, y Ali Goltz muestra, dice, 200.000 personas desaparecieron, pero no por razones raciales, sino por entender que esas vidas no valían. Y a mí me desarmó el libro cuando él cuenta la historia de su hija discapacitada, al final del libro, y dice: si hubiéramos vivido en esa época, tal vez yo hoy no la tendría, ¿no? Porque lo terrible es que los alemanes primero se convencieron de la menor valor de la vida limitada de sus propios familiares. Por eso después no costó tanto
escandalizarse cuando eso se lo hacen a un extraño, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Los que sobraban. Yo lo tengo en PDF. ¿Se puede encontrar acá? Sí, sí. Los que sobraban, porque creo que muchos no van a querer Y leer. es una documentación histórica sobre todo lo que pasó. Claro, los nazis fueron terribles, ya sabemos. Y de hecho algunos me criticaron y me decían, Miguel, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que somos nazis lo que estamos? No es que sea nazi estar a favor de la eutanasia. Eso es una locura de la gente que no te lee bien el artículo, que te lee el título. Sino lo que yo quería mostrar con el artículo son los mismos argumentos hace décadas para convencer de que eso es compasión. Cuando en realidad la verdadera compasión es quedarse al lado del otro, sostenerlo, cuidarlo, aliviarlo y ayudarle a encontrar sentido cuando aparentemente la vida ya no lo tenga. Pero el problema es, ¿yo lo dejo solo con su soledad o yo sufro con él su dolor y le acompaño? Y para eso se requiere mucho coraje, pero a su vez también un cambio cultural, que yo creo que no hay que juzgar a las personas que sienten que en una situación así uno puede decir, ¿yo qué hago? Hago lo que me pide. Y es muy difícil porque yo creo que el peligro en estos debates es el tema de las anécdotas. Porque yo te podría contar 1000 anécdotas de lo que pasa hoy en los países donde es legal la eutanasia, donde gente que termina casi que le lavan el cerebro para recomendarle qué es lo mejor para su vida. Porque se vuelve una obligación porque es menos costoso, que es lo que sale una cama en CTI durante días, se ahorra ¿cuánto la mutualista? Entonces, sí, es peligroso. Pero es muy peligroso. Y las familias que están cansadas, que ya no aguantan más cuidar, que dicen, doctor, ¿para cuándo? O sea, la persona está en manos de que digan, acabemos con esto, y que la persona misma lo mire diciendo, y sienta presión social y presión emocional para pedir la muerte. O sea, para mí este tipo de leyes abren la puerta a más abusos de los que ya existen. Disfruta lo mejor de H. Stagnari, directo de la bodega a tu casa. El envío de 6 botellas o más es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te llevas de regalo una espectacular harina de orujo de Tanat. Un súper antioxidante natural, fuente de taninos, polifenoles, proteínas, vitaminas y minerales. Los beneficios del vino en un producto natural apto para todos, que también podés adquirir en nuestra web. Hacé tu pedido en nuestra tienda online, stagnari.com, o por WhatsApp al 096 109 606. H. Stagnari, vinos de autor. Homeopatía Fármaco es una farmacia ecológica con productos naturales de gran calidad. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Nos podés encontrar en nuestras sucursales de Cordón y Ciudad Vieja. En nuestro laboratorio preparamos los medicamentos homeopáticos con gran innovación tecnológica, respetando los controles de calidad y las exigencias reglamentarias actuales. Encontrar nuestra variedad de productos en nuestras sucursales. Homeopatía Fármaco, farmacia ecológica del Uruguay.
antes de terminar, vamos a los agradecimientos de siempre. Hoy empiezo un poco al revés. Gracias a Jocelyn Kiss, nuestro auspiciante de Naturally by Me Joyas. Gracias también a Héctor y Virginia de Estañari Vinos. Muchísimas gracias a Homeopatía Farmeco, a mi querido Leonel, que tenemos pronto una visita, ¿no? Feliz estos días al nuevo local de Constituyente. Muchísimas gracias a la Mae de Santos, nuestra queridísima profesora Raquel Gutiérrez. Muchísimas gracias también a Diego y Fer de Procolagen, que me quedé sin Procolagen y no le pude dar a Miguel su bolsita, pero esta semana ya tendremos más por acá porque hay mucha demanda del colágeno hidrolizado. Gracias también hoy, muy especialmente al equipo que me prepara y me acompaña siempre para que ustedes más o menos me vean potable. Hoy muchísimas gracias en especial a Staff Visage, a Betty, que me hizo el French Balayage. Les cuento que el French Balayage es lo que se viene ahora. Es un balayage donde las mechas no son tan contrastadas. Y me cortaron un poquito las puntas, peinada como siempre, esta vez no como siempre, porque a veces no está, pero hoy me tocó el brashinazo de Javier, esmaltada en beige, con un look espectacular. Vean las fotos en Instagram de mi amiga Vivi Naftalevic para amada mía. Esto es un chaleco en napa con la musculosa en animal print y con los detalles que ven acá del pantalón. Las sandalias son mías. Y gracias también a Jocelyn Kiss por este citrino, que lo ven acá, que es mío. Yo se lo compré porque me encanta y lo llevo puesto. Es el famoso citrino del que ella habló. Y hoy me maquillé yo porque mi hija está de viaje y creo que no me... Ah, por favor, me olvidé. Hoy estuve en Betel haciendo cama solar. Gracias a Betel Spa y gracias también a mi queridísima Caro Bardino, que la semana pasada me hizo su tratamiento HIFU, el mini lifting no invasivo, que estoy chocha, y que mañana me recibe nuevamente para la radiofrecuencia, a la que no falto jamás. Gracias a todos por hacer posible que yo me sienta mucho más segura y más linda acá. Muchísimas gracias de corazón. Bueno, yo te combino porque viste que tenemos a Feliz haciendo así. Vos ya lo conocés, que va a redondear, porque esto va para mucho. A mí hay una pregunta que me surge, porque a mí no me gusta nada. Soy hija única y tengo a mi papá de 82 años, totalmente lúcido, pero no me gustan los hogares. Yo no llevaría a mi papá a una casa de salud. No me gustan. A mí no me gustan. No me gusta que a una persona, porque se le diagnostique Alzheimer, a los 2 meses ya esté en una casa de salud. ¿Por qué? Si todavía no tienen síntomas. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, una cosa que hacen los cuidados paliativos hoy es que están devolviendo a que las personas, por ejemplo, mueran en su casa y no en el sanatorio aislado entre monitores. Por supuesto. O sea, volver a humanizar que la persona se despida conviviendo en su hogar con sus seres queridos. Pero todo eso requiere también un cambio cultural, social, donde prioricemos a las personas y no solamente una vida productiva. Lo que pasa es que... no me contaste, creo que no me entendiste. Sí. ¿Vos estás de acuerdo con las casas de salud? No, yo soy bastante reacio. Entiendo que algunos casos de personas que tienen mejores cuidados, te voy a decir un caso, tengo un amigo cuya mamá tenía una demencia muy complicada, él estaba muy solo para cuidarla y él terminó devastado física y psicológicamente, y la madre además estaba empeorando. Cuando la madre fue a una casa de salud y encontró amigas y gente con la que jugar y no sé qué, ella mejoró muchísimo, claro, y él también. Grave es el asunto cuando vos lo llevás y empeora. Claro. Otra cosa es cuando yo lo que hago es sacarme una carga de encima. Exacto. O sea, el problema... Eso es lo que no quiero que confundan y defiendo siempre. Claro, no me gusta cuando ustedes ven a papá o mamá, uy, me estresa porque me está... No, porque cuando vos eras chico, le preguntaste a papá y a mamá 100 veces lo mismo y te lo contestó. Entonces ahora te toca a vos pelar. Bueno, claro, eso... Bueno, a mí me pasó, yo lo he contado en medios, a mí me movilizó mucho porque tengo hijos muy pequeños, uno de 2 años y uno de 3 meses, y me pasó que como murió mi mamá hace poquito, yo empecé a quebrarme cuando les cambiaba los pañales o los baños, pensando cuánto tiempo y cuántas horas mi madre, como yo, cansado, estuvo conmigo y yo no me acuerdo. Porque eso no queda en la memoria, no te lo acordás. No. Entonces digo, ¿y si mi mamá hubiera muerto de otro modo? ¿Yo no hubiera sido capaz de devolverle esos gestos? ¿No? Y vos sabés que, porque como estaba muy movilizado con todos estos debates, te tocan tu vida, y sobre todo cuando perdés gente cercana o cuando ves sufrimientos grandes, decís, bueno, yo creo que hay un tema de que necesitamos humanizarnos más, sensibilizarnos más con el dolor del otro y tratar de
de valorar más la vida del otro y la propia. Y ahí me parece que cuánta paciencia yo puedo desarrollar, que hoy es una virtud, pero hoy parece mala palabra, desarrollar paciencia y a veces capaz que tener que cuidar a alguien me hace a mí como persona mucho más maduro y más fuerte. Más personas, creo. Porque en realidad si no estamos como una sociedad adolescente crónica donde lo que importa es pasarlo bien y los demás... Lo que me molesta, lo que es una carga, lo descarto. Bueno, escuchen, yo tengo que redondear. Hay que cerrar. Porque tenemos que ir cerrando. Es muy, muy interesante todo esto, es muy interesante. Yo quiero decirte esto. Mi papá está totalmente lúcido. Yo no lo llevaría a un hogar. Mi papá me cuidó y si mi papá llega a ese nivel, quiero cuidarlo. Y si tengo que poner a alguien que esté, pero quiero que esté conmigo en su casa. Esa soy yo. No todo el mundo tiene la misma postura, ni los mismos medios. Pero yo creo siempre creo, grábenselo, que es una cuestión de amor. Y de, como dijo el filósofo, tolerancia, paciencia y sobre todo memoria. Memoria. De quién nos mimó, de quién nos hizo dormir, de quién nos llevó de la manito a la escuela. Esto, perdón, eso fue una opinión mía. Esto es un regalito, un recuerdo que quiero que tengas. Lo hace un amigo muy querido, mira, que perdió a su hermano en un accidente, estuvo conectado en un CTI, pero bueno, tenía muerte cerebral, como decías vos. Es el regalito que es la tacita de mereces para que tomes, solo tomar café, para que tomes té conmigo. Sí, soy cafeinómano, muchas gracias. No, gracias a vos. Sí, sí. Y nos vamos a despedir con una pregunta, así dejamos como dicen, final abierto. ¿Da la cosa para hacer un programa hablando de sectas en Uruguay? Bueno, varios programas, sí, pero sí, claro. Estás combinado. A ustedes los veo el próximo jueves. Con Miguel, pronto un programa hablando solamente de qué sectas existen en Uruguay. Ahora me quedo intrigadísima. Muchas gracias por acompañarnos. Y a vos, Miguel, fue un gusto enorme. Te estás cayendo del resfrío. ¿Cómo lo pasaste? Muy bien, un placer. Bueno, gracias. Un beso. Merecen lo que sueñan. Este programa fue presentado por Vinos H. Estañari, Procolagen y Síntesis, Marketing y Comunicación.